Estamos de regreso, regresamos a ese su programa Voz para el Cambio. Y cambio de, perdón. Pero seguimos aquí espacio Voz para el Cambio. Maestra, ¿qué tal? Muchos saludos. Bien, qué bueno, mejor ahora acompañada. No, yo la vi ahí, la dejé tranquila, a ver el desenvolvimiento, cómo es que van sin mí. Y yo siempre le digo a Juan Francisco y a don Jacinto. Fue una etapa como de evaluación, a ver cómo vamos. ¿Fue eso? Yo siempre le digo a Juan Francisco y a don Jacinto que cuando yo no estoy, ellos lo hacen mejor, porque parece que sienten más libertad y entonces se inspiran, se sienten más sin un sensor detrás. No sé por qué, porque yo no soy un sensor. Yo me pongo a brechar aquí para ver cómo es que las cosas van, pero no más. Saludos, maestro. Qué interesante el tema del metabolismo, porque incluso todos nosotros, los seres humanos, oímos hablar del metabolismo y nos dicen, no, es que su metabolismo no anda bien, no está funcionando adecuadamente, pero la gente tiene una idea, pero no lo puede explicar lo que es el metabolismo. La gente sabe que se refiere a una situación, digamos, que orgánica, que biológica, que cómo funciona el organismo, que si el ejercicio, que si comer variado, que si comer vegetales, que si voy al baño con regularidad o de manera normal, en fin, que si sudo, que si no sudo, que si los calores, que si siento que la comida no se me queda ahí como empachada. Ese tipo de cosas la gente la piensa y dice, bueno, yo estoy bien porque voy al baño bien. Ayer justamente leí un artículo que se publicó en el periódico El Listín Diario hace como 14 o 15 años. Uno de nuestros primeros médicos veterinarios, el doctor Otto González, que estudió en Colombia en 1947, se graduó. Le hicieron una entrevista porque don Otto está hoy por encima de los 100 años. Hasta hace poco estaba trabajando y andaba, que parecía un atleta, un militar, para eso como con 97, 98 años. Y él le decía a don Elis Pérez, que fue quien publicó el trabajo, que él llegó a esa edad de 95, 96 años con textura física, con esa vitalidad mental, que todavía estaba de pie trabajando, porque primero que sus padres eran longevos, una característica interesante, lo de la genética, y segundo, que él siempre fue un atleta que hacía ejercicio, que se cuidaba en la alimentación, que dormía adecuadamente y que no tenía vicio. Entonces, que eso, todo eso se conjugaba para que él pudiera tener un metabolismo bueno, adecuado, y que por eso llegó a una edad bien avanzada, con una fortaleza física, con una lucidez y que podía seguir trabajando. Entonces, en función de esto, maestra, ¿cómo usted nos acerca más a esa idea que exponía hace unos años el doctor Otto González, uno de los primeros médicos veterinarios de la República Dominicana, formalmente graduado? Ok, pues mire, así es. Yo conversaba ahorita sobre el metabolismo y es que fue la primera pregunta que usted hizo. Y metabolismo es muy amplio, es una palabra que implica, resumiendo, la química de la vida. Todo lo que proporciona la vida son reacciones químicas que en el organismo se llaman metabolismo. Entonces hay un metabolismo para los alimentos, metabolismo para los fármacos que ingerimos, se tienen que metabolizar para poder utilizar. Entonces, metabolismo son eso, la serie de reacciones, todas las reacciones que permiten la vida. Y esas reacciones que permiten la vida van a estar presentes siempre, desde el momento que inició la vida, como un óvulo que es fecundado, y inició la vida hasta el momento en que morimos. Entonces, eso es, si cesan esas reacciones metabólicas, significa que cesó la vida. Entonces, siempre tiene que haber un balance entre los procesos metabólicos para que haya realmente una salud, para que haya salud. Cuando no tenemos salud, pues es porque ha habido un desbalance en esas reacciones metabólicas. Eso siempre es así, que se puede explicar definitivamente con el ejemplo claro de ese momento y esa enfermedad en particular, pero siempre es eso. Ahora, ¿cómo podemos nosotros mejorar y realizar? ¿Qué podemos nosotros hacer para que ese metabolismo sea lo más
activo que permita tener salud por mucho más tiempo, salud hasta la vejez, que puede llegar a una vejez saludable, porque nosotros somos a veces irresponsables y no nos cuidamos y tenemos entonces una vejez llena de enfermedad, y esto lo podemos evitar. Entonces, decíamos que hay cosas que no podemos evitar, que es la misma edad, y la misma edad hace que mi proceso, que mi metabolismo enlentezca. Sin embargo, hay otros factores que yo puedo hacer para aumentar, para tener ese metabolismo mucho más activo y de esa forma tener más salud. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una alimentación, eso es vital. Lo primero es la alimentación. Y el segundo puede ser y debe ser el hacer ejercicio. Dentro de eso, con una buena alimentación y hacer ejercicio, usted comienza a tener mejores hábitos, y dentro de esos mejores hábitos de vida, tiene que cultivar, entonces, aprender a manejar su estrés. Si usted cultiva buenos hábitos, eliminando hábitos tóxicos que pueden ser, por ejemplo, tomar alcohol, el alcohol en exceso es un hábito que tenemos que evitar. Y digo en exceso porque hay pequeñas cantidades de alcohol, sobre todo el asociado a los vinos, que es beneficioso. Asociado al vino por todas las sustancias alimenticias que tiene, sobre todo antioxidantes. Entonces, eliminar hábitos tóxicos, el fumar, las drogas que hay por ahí que son dañinísimas, que ya sabemos con decir drogas, aunque la palabra está un poco mal empleada, pero los estupefacientes, mejor dicho, que son normalmente de uso ilegal. Entonces, disminuir todas estas sustancias, pero sobre todo es incluir en tu vida hábitos saludables, que más que disminuir hábitos tóxicos, porque nos gusta mucho hablar como de lo malo, yo prefiero que hablemos, centrarnos en las cosas buenas que podemos hacer, que son muchas. Como todo esto depende de muchos factores, pues vamos a hablar entonces de qué podemos hacer, cómo la alimentación nos puede ayudar. La alimentación es sumamente importante y entonces ahí vienen factores que a veces nosotros decimos, caramba, pero que para una buena alimentación, con la dificultad que tenemos de dinero, con lo caro que resulta alimentarse bien, es verdad. Resulta bastante caro alimentarse bien porque usted va a comprar y lo único que a lo mejor es económico comprar es pastas, arroz blanco, harinas, estas cosas. Y eso es justo lo que tenemos que evitar. En una alimentación adecuada tenemos que aumentar la ingesta de carbohidratos complejos, carbohidratos que estén, por ejemplo, en las habichuelas, en los garbanzos, en el maíz, pero no la harina de maíz, sino en el maíz mismo. Tenemos que aumentar la ingesta de fibras solubles, aquellas fibras que están en la avena, en la manzana. Entonces tenemos que ingerir mayor cantidad de frutas y no pelarlas. Entonces vamos a ver nuestra alimentación. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué nosotros hablamos tanto de educación y de ciencia en este programa? Depende de la fruta, maestra. Dice, ajá, ¿y cómo yo me como una guanábana con la cáscara? ¿No toda la fruta, maestra? Bueno, ya, es que no entendía que usted estaba hablando de pelar, las que hay que pelar. Maestra, frene, maestra. Ok. Bueno, algunas verduras también hay que pelarlas necesariamente, pero la mayoría también las podemos ingerir con sus cáscaras. Entonces, la idea es que en esas cáscaras de la manzana, del mango, de muchas de las frutas, hay del tomate, hay muchísimas fibras que es soluble. Porque no vamos a decir que se la coma la del aguacate, pues no. Pero asociada a muchas de esas hay muchísimas sustancias que son indispensables. Y esas fibras solubles ayudan tanto
que son las encargadas de alimentar, y ahí se van a crear flora micro, o sea, se va a alimentar nuestra microbiota intestinal, que esto es, o sea, todo lo que tiene que ver con nuestros microorganismos que son beneficiosos, aquellos que nosotros en ocasiones olvidamos que están ahí y que son los que propician nuestra vida. Entonces, una buena alimentación consiste en que usted regule las cantidades de azúcares que ingiere, porque normalmente estamos ingiriendo una cantidad excesiva, que regule además las cantidades de carbohidratos refinados, sobre todo los que están en los bizcochos, en los panes y esto. Porque los carbohidratos, como ya dijimos, asociados a la habichuela, al arroz, asociados al trigo como tal, pero no a la harina de trigo, sino al trigo como tal. Estos van asociados a muchísima cantidad de nutrientes y es diferente, además de las fibras que contienen. La alimentación debe consistir en mucha más fibra, más verdura, más vegetales. Disminuir, como hemos dicho, el exceso de ingesta calórica. El ejercicio, incentivar a hacer ejercicio. Y si usted no quiere hacer ejercicio, porque usted como yo nunca ha ido al gimnasio, porque no tenemos el hábito, caminar por lo menos caminar mínimamente 3 veces por semana. Tomar el sol. Es muy importante tomar el sol. Algo también que va a enlentecer bastante nuestro metabolismo es el cambio de la pérdida de sueño, dormir poco. Muchísimas personas que duermen poco porque han modificado su horario, tienen algunas dificultades para cuando usted duerme poco, ese organismo le cuesta metabolizar adecuadamente. Entonces, hay muchos tips para eso. Debe tomar el sol de las mañanas, es importante, y alejarse de la luz. No sé por qué se ríe él, pero bueno, y alejarse de la luz, de la luz azul que emiten las computadoras y que emiten los teléfonos por la noche, cuando se está acercando el momento de dormir. Es importante que las personas que tienen problemas para conciliar su sueño sepan eso. Y eso es muy difícil porque ahora todo el mundo tiene un teléfono en la mano y hay gente que se quiere dormir con él en la mano y después dicen, por ejemplo, mi mamá dice eso, es que no me duermo. Yo, porque tienes el teléfono, mami, suelta el teléfono. Entonces es un círculo vicioso en que no me duermo porque tengo el teléfono y tengo el teléfono para dormir, y así no es. Bueno, me río porque el dominicano es muy folclórico al hablar. El dominicano tiene su propio lenguaje a nivel del planeta. Usted dice, y lo dijo 3 veces, tomar el sol es importante. Para nosotros tomar es el acto de beber, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo me bebo el sol? Yo como que me expongo al sol para que el sol me dé y pueda permitirme asimilar la vitamina D. Se puso muy de moda ahora con el tema del COVID, porque ¿verdad? Eso es importante. Pero bueno, me reía por eso, por la expresión que es muy propia de nosotros los dominicanos. Pero mire, cierto que mantener una dieta balanceada tiene un costo, y la gente con ingresos tan relativamente bajo y muy bajo en muchos casos, a tal punto que tenemos cerca del 42% de los dominicanos en la pobreza. Y de ese 42%, que suma más o menos 4, casi 5 millones de personas, tenemos más de 1 millón por debajo de la pobreza, es decir, que ronda los niveles de indigencia. ¿Cómo pedirle a esa gente que tengan una alimentación adecuada? De todas maneras, yo pienso que dentro de lo requerido o de lo que es ideal, a pesar de la carestía o del alto costo de la vida, siempre habrán opciones más o menos económicas. Lo único que la gente no se ajusta. Siempre habrá no se ajuste, es que si usted no sabe, usted va al supermercado y compra a lo mejor por el mismo valor algo que no es saludable. Lo que quería decir era eso, usar un término muy dominicano, que no se ajuste. Usted era lo que yo le decía. Por ejemplo, el alimento con la proteína siempre más asequible es el huevo.
Y el huevo siempre uno puede conseguirlo, aunque está caro, está 8 a 10 pesos en este momento, pero bueno, es más económico que otra proteína. Por ejemplo, la carne de cerdo, un filete, la carne, la propia carne de pollo que llegó a 100 pesos y un poquito más en un momento dado, todavía hoy está por ahí. Siempre habrá una que otra verdura o vegetales más o menos económicos. La fruta o la verdura de estación va a estar más económica porque abunda más. Entonces, siempre se puede buscar, dentro de las precariedades, de las limitaciones, se puede buscar un punto de equilibrio. Y eso del ejercicio, eso es fundamental. Pero un elemento importante es lo que usted le pide ahora mismo a Rancel, que le consiga un vaso de agua, ¿verdad? Entonces, tomar agua, eso es fundamental, porque en este sol nuestro tropical, que el sol arde aunque uno no quiera, el sol entra por la ventana y pone a uno a sudar. Entonces, mientras uno más suda o el cuerpo más suda, más agua hay que tomar. Entonces, todas estas cosas ayudan. Quería hacer estas precisiones, maestra, antes de irnos a la pausa y dejarla a usted ahí con una sonrisa para pedirle al director que pausemos y retornamos con la maestra Paula Xiomara Méndez. Pausamos, Natanael.